el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, continuando con el debate que se ha iniciado ya hace una semana en la comisión, era al comienzo un momento compartida en la Junta de Portavoces la idea de que si aprobamos tal como llegó lo hubiéramos salido rápido, los 4 proyectos exactamente lo hubiéramos aprobado rapidísimamente para hacer las grandes reformas que el Perú necesita, ¿no?, con estos 4 proyectos. Pero estamos en el del Consejo Nacional de la Magistratura y que básicamente el enfoque del proyecto apunta a la composición, ¿no? Más allá de los discursos, la lucha contra la corrupción, es la composición y cómo se van a elegir esta vez. Frente a eso, Presidenta, estaba viendo el documento original que habían estado leyendo algunos congresistas y claro, es evidente que el constitucionalista, cuando se elaboró la Constitución que hoy día nos rige, no optó por considerar los aspectos de carácter subjetivo. Fíjese usted, el artículo 110 señala: el presidente de la República es el jefe de Estado y personaliza la nación. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Claro, el constitucionalista te pone los requisitos mínimos que una persona puede postular. Si bien es cierto, esto es un cargo de elección popular, pero hemos tenido de presidente a alguien que no a su hijo, ¿no es cierto?, a su hija. Hemos tenido uno que es cuasi asesino de derechos humanos, ¿no?, el señor Humala. Hemos tenido otro, bueno, uno está prófugo, el otro ha sido vacado. Es decir, los requisitos que podemos hacer una lista de lavandería, Presidenta, una lista de lavandería, pero lo más peligroso es lo que, claro, lo venden bonito en los medios y seguro que los medios lo van también a repetir N veces. Pero, por ejemplo, cuando se dice que tenga una conducta democrática, yo ahorita ya por lo menos diría, de mi punto de vista y respeto los derechos de otros, ya estaría eliminado por lo menos la mitad del Perú con acciones antidemocráticas que hemos visto aquí en este Congreso y en los medios. Es decir, ¿a qué se refiere con conducta antidemocrática? Es decir, o conducta democrática. ¿A quién? Aquellos, por ejemplo, que tienen una agenda financiada por Soros, esos abogados pueden postular al Consejo Nacional de Magistratura. Aquellos abogados que liberan terroristas podrían postular como los de IDL. O sea, ¿a qué se refieren con agenda democrática? Uno no puede legislar, Presidenta, hacer una constitución con cuestiones tan subjetivas, tan así sacadas pues del discurso querido por algún sector, para después querer descalificar. ¿Y quién va a calificar lo que es democrático o no es democrático? ¿Quién va a calificar las partes subjetivas? Y después, Presidenta, en la versión original que viene del presidente de la República, claro, ahí establece más o menos 30 años, yo también estoy de acuerdo, como bien lo ha dicho el congresista Velázquez. Los colegios profesionales probablemente sean una de las instituciones que vienen casi de la prehistoria, ¿no?, donde obligan a los profesionales a pagar una cuota para poder ejercer una carrera, ¿no? Es decir, en otros países ya la libertad de asociarse en un colegio profesional ya se modificó hace muchos años, y acá deberíamos pensar en una reforma. Los mejores economistas, por ejemplo, no están en el colegio de economistas, por decir una cosa, ¿no? Entonces, yo creo, Presidenta, que si lo que busca esta modificatoria específica, ¿no?, algunos le llaman la gran reforma que el Perú necesita, pero que la estamos haciendo, ¿no?, esta modificatoria específica, tenemos que poner aspectos que sean absolutamente objetivos, claros, concretos, y que no dependa, pues, Presidenta, de sabe Dios quién va a definir quién es democrático, quién es antidemocrático. Porque con esa calificación no vamos a poder de ninguna manera avanzar. Yo, por lo tanto, entiendo que ya se había hecho algunos avances, Presidenta. Sí, me ha pedido también la congresista Clave, con todo gusto. Antes de terminar le voy a dar las 2 interrupciones, si es que la Presidenta lo permite, voy a dar una interrupción. Y entonces, Presidenta, aquí, por ejemplo, el día que se ha repartido, que ha sido el día sábado, el predictamen, ya se ha más o menos consensuado un documento que ya había eliminado las propuestas que algunos con buena intención plantearon, lo de la RENIEC y la OMPE, que no fue ninguno de nuestra bancada, y que también lo respaldó el defensor del pueblo, diciendo que el Consejo Nacional de Magistratura no tenía una estructura para escoger al jefe de la OMPE y la RENIEC, pero ya se había eliminado. Por eso que ayer también me sorprendió un poco el presidente de la República comentando un tema que ya estaba eliminado, que se había repartido el texto a todo el mundo. Y, Presidenta, yo sí pediría
salvo mejor parecer, que todos esos anhelos se pueden tratar no de un marco constitucional. Claro, ¿quién no quisiera que, o sea, a mí no me gustaría que llegue un miembro del Consejo Nacional de Magistratura que maltrata a la esposa, que no le pasa alimentos, pero con una lista, si voy a poner el que no pasa alimentos, bien ha dicho, el que no paga su hipoteca, el que tal vez mandó a sus padres al asilo, o sea, digamos, el que estafó a alguien, una letra sin fondos, o sea, vayamos a algo que es una reforma constitucional. Y una reforma constitucional, Presidenta, termina básicamente en los argumentos objetivos y obviamente va a haber siempre una vigilancia en general de que no pueda pasar lo que hemos visto. Por ejemplo, el tema del conflicto de intereses, que me parece interesante en la medida, entiendo, de que tenga conflicto de algún tipo de negocio, una situación de ese tipo, a eso creo que se referían algunos, pero muchos de los que pueden postular seguro que van a ser abogados, se han litigado, o sea, eso ya no pueden postular. O sea, los abogados que alguna vez tuvieron un litigio y ahora no lo tienen, o sea, ¿cuánto es el mínimo de litigar? Entonces, hago este comentario, Presidenta, para terminar ya este párrafo, que es poco ya lo que nos falta, porque también ya se aceptó, y me parece bien, así lo he declarado, que se puedan revisar algunos nombramientos que han sido cuestionados. Para terminar de una vez con este proyecto, Presidenta, algo que sea realmente objetivo, porque conflicto de intereses también tendría que quedar claro a qué se está refiriendo, porque si no estamos eliminando a todos los abogados que alguna vez han tenido alguna representación. Por ejemplo, el señor César San Martín fue abogado del Banco de Crédito y terminó estando en la Suprema sin ningún problema, ¿no? O sea, hay que mirar bien qué es lo que queremos legislar, que debería ser para mí lo más objetivo. Me pidieron 2 intervenciones, usted lo permite, Presidenta, yo con todo gusto, pero me pidió primero la congresista Glave y después el congresista Costa, como segunda y tercera interrupción en todo caso. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Presidenta, el tema de conflicto de interés sí es algo que puede estar claramente sustentado en un voto público y motivado, como hemos planteado precisamente en el artículo 154. Y hemos planteado en el artículo 154, cuando planteamos que cualquiera que pudiera hacer una expresión tenía que hacer con un voto público y motivado. El caso de conflicto de interés existe, Presidenta. De hecho, acá en el Parlamento, en nuestro propio Código de Ética, encontramos conflicto de interés. En el Código de Ética de la Función Pública está el conflicto de interés. Entonces, no colocar expresamente que quienes postulan al CNM no estén inmersos en conflicto de interés es no mirar la crisis que en este momento está viviendo el CNM. Y sí nos parece fundamental que en el inciso 6 se incorpore claramente no estar inmerso en situación que represente conflicto de interés en el cargo, Presidenta. ¿Por qué? Porque es un mínimo de garantía de acción frente a ese punto. Ya ha ocurrido, Presidenta, y de hecho han existido consejeros que han fundamentado su voto y que quienes no fueron aceptados se han ido hasta el Tribunal Constitucional y el TC ha terminado aceptando que en vista de que estaba motivado el voto no había problema con el asunto. Entonces sí sería importante, Presidenta, que esté claramente como uno de los requisitos, sobre todo para dar respuesta a la crisis ética que estamos viviendo en este momento, Presidenta. Nos parece central que ese punto por lo menos esté recogido. Muchas gracias, congresista Galarreta. Gracias, congresista Glave. Sí, me pedía por excepción al congresista Costa, si usted lo permite. Coincido con la congresista Glave en el sentido que, por eso mi inquietud era si el conflicto de interés está referido a los abogados, pero si es un voto totalmente de acuerdo, no como eliminando a cualquier abogado que pueda participar. Me pedí, si usted le permite, Presidenta. Congresista Costa. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, colega. Lo primero que quería decir es que a quién le corresponde interpretar cómo se aplica este perfil. A los miembros de la Comisión Especial. Y a los miembros de la Comisión Especial se les pide que escojan a consejeros que no tengan conflicto de interés, sí, que al momento de hacer la selección de esos consejeros o consejeras se evite conflicto de interés. Ellos verán qué disposiciones adoptan para evitar que eso ocurra. Me imagino que para eso es la entrevista, por ejemplo, para saber el tipo de eventual conflicto de interés que podría tener un consejero en función de su trayectoria profesional. O sea que la norma constitucional está llamando la atención a los consejeros de que eviten, ¿no es cierto?, nombrar para un cargo tan importante como el de seleccionar jueces y fiscales a una persona que tenga notorio conflicto de interés. Me parece que la norma lo tiene que decir. Si no lo decimos acá, ¿dónde se va a decir? Si no lo dice la Constitución, no lo va a decir la ley que regula este asunto. De manera que yo coincido con el planteamiento hecho por la
congresista Glave. Y agrego dos temas que me parecen de la máxima importancia, presidente. El primero, el de la trayectoria intachable. Si incomoda poner como requisito una trayectoria democrática o de respeto a los derechos humanos, me pregunto si por lo menos pudiéramos convenir en incorporar en el texto constitucional la exigencia de tener una trayectoria intachable en lo personal, lo profesional y en términos de integridad. Si la trayectoria democrática no es, digamos, no se sienten cómodos los colegas, bueno, por eso queda en manos de los miembros de la comisión especial. Pero perfecto, ok, pero lo que yo estoy haciendo, estoy preguntando si para salvar este concepto de la trayectoria intachable podemos ponernos de acuerdo en la trayectoria intachable en lo personal, lo profesional y en términos de integridad. Y en segundo lugar, presidenta, en lo referido a otro requisito planteado por el Ejecutivo es haber ejercido con solvencia cargos públicos o privados. No veo cuál es la objeción a que la comisión especial tenga en cuenta, ¿no es cierto?, la solvencia con que el candidato o la candidata han ejercido los cargos públicos o privados que hayan tenido a lo largo de su vida. Me parece que es un criterio que lo incorpora el proyecto del Ejecutivo y no veo razón para excluirlo, presidenta. Y lo que solicitaría es, si no nos ponemos de acuerdo como para incorporarlo en el texto, entonces yo pediría que se vote por separado cada uno de estos criterios, presidenta, por su importancia. Gracias. Gracias, congresista Costa. En realidad por eso dijimos que sean criterios que puedan ser mensurables, medibles. ¿Cómo se mide la trayectoria democrática? Hay una serie de eventos que uno podría usar y termina siendo completamente subjetivo. Congresista Galarreta, sí. La congresista Salgado, por excepción excepcional, pide una interrupción. Antes, muy breve, a la congresista Salgado, gracias, congresista, te doy la palabra. No, pero hay que dejar claro, o sea, no es que a mí no me incomoda. Yo estoy preocupado por los amigos del señor Costa, ¿no? Los IDL, o sea, ¿qué es antidemocrático? O sea, para mí, por eso digo, si se trata de ver qué es antidemocrático, quien defiende a terroristas, para mí es antidemocrático. Por ejemplo, puedo estar equivocado. Entonces, no es que me incomode, más bien yo estoy diciendo varios no van a poder postular de quienes quieren postularlos, ¿no? Porque algunos, y sería bueno que se revise, no solamente de este consejo, se revise el nombramiento de los consejos de magistrados anteriores. Yo le puedo asegurar que va a encontrar familiares nombrados como jueces de miembros del Consejo Nacional de Magistratura de los anteriores. Felizmente ahora hay audios vergonzosos que han demostrado qué es lo que pasa ahí. Pero hay que mirar el Consejo Nacional de Magistratura, los anteriores, qué es lo que han hecho. Entonces, no es que nos preocupe el tema, simplemente es que, uno, ¿quién lo va a definir? Porque el concepto democrático para algunos puede dependiendo de qué color es. Entonces, eso es lo que me preocupa. Varios van a quedar calificados. Presidenta, no sé si la congresista Salgado, sí, para terminar. Presidenta. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Gracias por la autorización, congresista Galarreta. Este tema quería ir primero a uno de los también debates que está pendiente, si abogados o no abogados. El espíritu de la norma en la Constitución del 93 casualmente era tener esta variedad de profesionales, casualmente porque se pensaba que entre abogados se podían proteger, cosa que ha ocurrido y lo han sustentado varios. Sin embargo, cuando hemos estado escuchando la serie de opiniones de las personas que han sido invitadas a la Comisión de Constitución, dijeron algo, por si acaso yo no soy abogada, que me llamó la atención y les di la razón. Cuando se ha cuestionado tanto el tipo de preguntas que se le hacían a los candidatos y realmente no ingresaba a la fase de su expertise en el conocimiento de cómo se había desarrollado, cómo pensaba que tenía que desarrollarse su actividad en el ejercicio de la justicia, el que no es abogado no tenía, digamos, la fórmula como para llegar a preguntas precisas. Entonces sí entendí que en ese caso, y también para juzgar una sanción, deberían estar personas en el ejercicio de esta función.
Sin embargo, yo no descarto que en algún momento se pueda decir de que de repente un determinado porcentaje se le dé a los abogados y a las profesiones ligadas al ejercicio del derecho, y de repente, no sé, un porcentaje mínimo para poder balancear a otro tipo de profesiones. Y con respecto, como les digo, yo era una firme convencida de que no debían ser abogados todos, pero nos lo hicieron entender en la medida en que sí se necesita un conocimiento adicional. Y lo otro es lo que planteaban en el que si se tiene que poner la condición de democráticos o de respeto a los derechos humanos. Es tan subjetivo esto, porque en determinados momentos usted o yo, a través de la presidencia, podríamos haber sido calificados de antidemocráticos. Ahora mismo, cuando hablan muchos de que se tiene que cerrar el Congreso, que se tiene que eliminar esta Constitución espuria, porque así lo han puesto, serían plausibles a una acusación constitucional porque se están yendo con la Constitución que han juramentado. Yo aquí les quiero hacer recordar que a mí me sancionaron por infracción a la Constitución porque la pregunta que me hicieron fue si yo conocía todo el texto y por qué no la había defendido. Y por esa infracción a la Constitución me inhabilitaron junto con otros congresistas. Entonces, en actitudes democráticas y antidemocráticas es muy subjetivo. Cuando coloqué la banda al señor Valentín Paniagua, algunos me aplaudieron y otros no. Y algunos me dijeron, has cumplido con una responsabilidad democrática. Y otros me dijeron que no. Entonces, yo creo que estas subjetividades no le van a permitir a quien tiene que ejercer su decisión de nombrar o no nombrar, estar en una transparencia tal de ser medible, ¿no? Y podría prestarse a este tipo de juegos que casualmente es lo que queremos evitar. Que digan, ah, no, él pensaba, creía que podía ser así, por eso le dio 3 puntos más. O 3 puntos menos. No debemos dejar ese vacío ahora que estamos en este cambio tan profundo, de modo tal de que no le demos pie a ese rango en el que puedan hacerse diferentes mediciones. Yo creo que en lo que está ya planteado, salvo algunas, por ejemplo, cuando antes decían que no tener sentencia por condenatoria por delito doloso y otro decía ninguna clase de sentencia y culposo, ustedes los abogados son los que saben más, pero me decían, te pasaste una luz roja y de repente tuviste una sentencia y ya por ese motivo de repente descalificaste a un excelente profesional, ¿no? O bien tuviste pues un pequeño altercado, qué sé yo, en una discusión, por ejemplo, en un restaurante y que no fue nada grave y sin embargo tuviste una sentencia y ya por eso también no llegaste ni a agredir, pero de repente por haberle faltado de palabra. Entonces, y yo creo que debemos ser lo más estricto posibles, pero sin cerrar también tan profundamente este abanico que donde esperemos que estén los mejores y ojalá quienes elijan tengan el criterio suficiente. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Salgado. Para que termine con... Presidenta, creo que está clara la posición, es decir, hay que buscar elementos realmente objetivos, no dejar a la subjetividad en un texto constitucional y creo que ya por lo menos la posición ha sido expresada. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Galarreta. Congresista Juan Cheput. Presidenta, me pidió una interrupción y la segunda, Lourdes Alcorta. Sí, muchas gracias, congresista Cheput. Sí, presidenta, yo creo que acá no podemos pecar en excesos de dejar a la subjetividad para, yo diría, hasta manipular en determinado momento el término de conflicto de interés, el término de solvencia, el término, hasta inclusive me atrevo a decir, el término de idoneidad, porque depende en el lugar que uno esté para ver qué cosa es un conflicto de interés, qué cosa es una solvencia, en qué caso uno no tiene solvencia y qué cosa es la idoneidad de un cargo. Entonces esto puede estar sujeto a una manipulación de interpretación y se pueden con este criterio descalificar a muchos postulantes. Por eso creo que estas cositas hay que manejarlas muy bien. Y respecto al tema de los delitos culposos,
quiero precisar, Presidenta, o sea, el delito culposo hay varios casos, hay una casuística innumerable. Puede ser que yo esté manipulando un revólver también y sale una bala y mato a mi hijo, a un pariente o a cualquier persona. Entonces, yo creo que acá también hay que cuadrar bien claro. O sea, creo que ninguno que haya sido sentenciado por algún delito debería estar apto para poder postular estos cargos. Muchas gracias. Congresista Cheput. Me da una segunda cosa. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Yo sí considero la posibilidad de que, por ejemplo, no sé el porcentaje, ¿no? Pero la inquietud sí, porque, digamos, voy a inventar.